Cuando Jesús murió en la cruz, decenas de muertos salieron de sus tumbas, quizás cientos, hombres y mujeres que llevaban años, décadas, siglos enterrados en las afueras de Jerusalén y caminaron por las calles. La gente los vio, familias enteras los reconocieron. Mateo, capítulo 27, versículos 52 y 53, lo registra como un dato histórico, sin adornos, casi al pasar. Y sin embargo, hay tres cosas en ese pasaje que la mayoría de los cristianos jamás se detuvieron a leer con atención. Tres detalles que cambian todo. El primero es el momento exacto en que esos santos salieron de los sepulcros. El segundo es la palabra griega que Mateo eligió para describirlos, una palabra que la mayoría de las traducciones aplanan y vuelven invisible. Y el tercero es el motivo por el que solo Mateo cuenta este episodio, mientras Marcos, Lucas y Juan lo dejan completamente fuera. Si te quedas hasta el final de este video, vas a entender quiénes eran esos muertos resucitados, por qué tuvieron que esperar antes de salir y por qué este pasaje es probablemente la prueba más impresionante y olvidada del Nuevo Testamento. Esto va a cambiar la forma en que lees Mateo 27 para siempre. Si esta es tu primera vez por aquí, no te preocupes por suscribirte ahora. Quédate. Mira si lo que vas a escuchar te aporta algo de verdad. Si al final del video sientes que esto te ayudó a ver la Biblia distinto, ahí lo decides con calma. Y si ya eres parte de la familia de este canal, deja el like-ciño. No es un favor, es lo que ayuda a que estos videos lleguen a más gente. Si esto te suma, deja el like. Si no, no pasa nada. Vamos, es viernes. 3 de la tarde. El cielo lleva 3 horas oscuro sobre Jerusalén, como si el sol hubiera muerto antes que el hombre que cuelga del madero. Los soldados romanos están cubiertos de polvo y sudor seco. Los sacerdotes ya volvieron al templo. La multitud se está dispersando. Y entonces, en el silencio que sigue al último grito de Jesús, todo empieza a temblar. La tierra se mueve, las rocas se abren, el velo del templo se rompe en dos de arriba hacia abajo. Y a las afueras de la ciudad, en las laderas que rodean Jerusalén, donde los judíos enterraban a sus muertos en cuevas labradas en piedra caliza, ocurre algo que ningún romano y ningún sacerdote esperaba. Los sepulcros se abren, solos, sin que nadie los toque, y dentro de esas tumbas hay movimiento. Mateo escribe el versículo 52 con una precisión casi quirúrgica. Dice que se abrieron los sepulcros y que muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Después, en el versículo 53, agrega un detalle que cambia todo. Dice que esos muertos no salieron de los sepulcros el viernes, salieron después de la resurrección de Jesús. No el viernes, no el sábado, el domingo, 3 días después. Y eso significa algo brutal. Esos hombres y mujeres estuvieron desde el viernes hasta el domingo con las tumbas abiertas, visibles, inmóviles, en el límite entre la muerte y la vida. Esperando. ¿Esperando qué? ¿A quién? ¿Por qué Mateo es el único de los 4 evangelistas que cuenta esta escena? ¿Por qué Marcos no la registra? ¿Por qué Lucas la omite? ¿Por qué Juan, que estaba ahí mismo al pie de la cruz, no escribe ni una sola palabra sobre los muertos que caminaron por Jerusalén días después? Y la pregunta más inquietante de todas, ¿quiénes eran esos santos? ¿Abraham, Moisés, David, los profetas? ¿Tu tatarabuelo que fue justo y temeroso de Dios? Mateo no da nombres. La iglesia primitiva no se puso de acuerdo, y durante 2000 años los teólogos discutieron este pasaje sin llegar a una conclusión limpia. Hay una verdad escondida en una sola palabra griega, la palabra santos. Cuando descubres lo que significaba de verdad, lo que cargaba ese término técnico en el siglo I,
Dejas de ver este episodio como una curiosidad bíblica y empezás a verlo por lo que fue. No fue una curiosidad, fue una declaración, fue una guerra. Fue la primera batalla que la muerte perdió de manera pública, masiva, irrefutable. Para entender por qué resucitaron esos hombres y mujeres, primero tienes que entender dónde estaban enterrados. Y esto la mayoría de las predicaciones modernas no te lo cuenta, porque dan por supuesto que ya lo sabes. Pero no lo sabes, y cuando lo entiendes, todo el pasaje cobra otra dimensión. En Jerusalén, en el siglo I, los muertos no se enterraban como ahora. No había cementerios con tumbas en el suelo. No había ataúdes bajo tierra. Los muertos se ponían en cuevas labradas en piedra caliza, en las laderas de las colinas que rodean la ciudad. Cuevas con nichos profundos llamados kokim, donde el cadáver descansaba envuelto en lino con especias, durante un año entero. Después de ese año, cuando la carne ya se había descompuesto, los huesos se recogían y se guardaban en una caja de piedra llamada osario, palabra que viene del latín osuarium, recipiente de huesos. Y la cueva quedaba lista para recibir al siguiente miembro de la familia. Estas cuevas se sellaban con una piedra que tapaba la entrada. La gran mayoría usaba piedras cuadradas o tapas planas, talladas para encajar exactamente en el hueco de la cueva. Solo unas pocas tumbas, las de las familias más ricas, usaban piedras circulares que rodaban dentro de un canal labrado en la roca. Los arqueólogos modernos, después de excavar más de 1000 tumbas alrededor de Jerusalén, encontraron apenas 6 con piedra circular. 6. Las de la reina Helena de Adiabene, las de la familia de Herodes, alguna en el valle de Cedrón. El resto, las cuevas de los justos comunes, los profetas locales, los rabinos del barrio, los padres de familia temerosos de Dios. Todas usaban piedras planas que pesaban entre 100 y 300 kilos, diseñadas para que ni siquiera 2 hombres juntos pudieran moverlas con facilidad. Ahora piensa en esto. Mateo dice que se abrieron muchos sepulcros, en plural, muchos, y los abrió un terremoto. Las piedras planas saltaron de su lugar. Las pocas piedras circulares rodaron solas en sus canales. Las cuevas de los justos, los profetas, las matriarcas, todas abiertas al mismo tiempo, en cuestión de segundos, mientras un cuerpo en una cruz dejaba de respirar. Y aquí entra el primer detalle que la mayoría no nota. En hebreo y en griego, el verbo que se usa para abrir sepulcros tiene una connotación que en español se pierde. No es solo abrir como abrir una puerta, es exponer, revelar, sacar a la luz lo que estaba escondido, como cuando un juez abre un caso archivado, como cuando un investigador desentierra evidencia. Esas tumbas no se abrieron por accidente, se abrieron como acusación, como prueba, como si la creación misma estuviera diciendo, miren, esto fue lo que él logró, pero todavía no salió nadie de adentro. Eso es lo extraño. La cueva está abierta, la piedra está corrida, el cuerpo está visible, pero no se mueve, no se levanta. Pasan 2 noches y un día completo con la puerta abierta y nadie sale. ¿Por qué? Mateo escribe su evangelio para una audiencia muy específica, judíos. Judíos que conocen las escrituras hebreas, judíos que saben quiénes eran Abraham, Samuel, David, judíos que sabían exactamente qué quería decir la palabra santos cuando aparecía en un contexto sepulcral. Por eso, cuando Mateo elige las palabras del versículo 52, las elige con quirúrgica precisión. Dice así: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. La palabra que se traduce como santos en español es, en el griego original, hagioi, plural de agios. Y aquí viene el primer twist. Agios no significa buena gente, no significa personas religiosas.
no significa lo que la palabra santo suele significar en español moderno, donde le decimos santo a alguien que tuvo una vida ejemplar. En el griego del Nuevo Testamento, agios es un término técnico. Significa consagrado, significa apartado para Dios, significa perteneciente al ámbito sagrado. En el contexto judío del siglo I, cuando un escritor judío usaba agioi en plural, refiriéndose a los muertos, estaba citando una tradición específica, una tradición que viene del libro de Daniel. Daniel, capítulo 7, habla de los agioi del Altísimo, los santos del Altísimo, los justos consagrados que recibirán el reino cuando las bestias de los imperios humanos sean juzgadas. Y Mateo, cuando elige esa palabra, está haciendo un guiño teológico devastador. Está diciendo a sus lectores judíos, lo que profetizó Daniel ya empezó. Los consagrados que esperaron por siglos finalmente se están despertando. Y hay otra capa. En Hebreos, todo el capítulo 11 es una lista de hombres y mujeres que la Biblia llama justos. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, los jueces, los profetas, los mártires que fueron aserrados por la mitad. El autor de Hebreos termina ese capítulo con una frase que pocos cristianos entienden de verdad. Dice que todos esos justos murieron sin recibir la promesa, porque Dios había previsto algo mejor para nosotros, para que ellos no fueran perfeccionados sin nosotros. Es decir, ellos esperaron en la muerte, esperaron a que algo pasara para poder entrar en su recompensa completa, y ese algo fue la cruz. Cuando Cristo muere, los justos del Antiguo Testamento, los que esperaron por siglos, finalmente reciben la señal. La deuda fue pagada, el precio fue cubierto, la puerta entre la muerte y la vida, sellada desde Adán, se rompió. Y sin embargo, todavía no salieron. ¿Por qué? Mira lo que escribe Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Una frase corta, devastadora. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias. Esa palabra es la llave de todo el pasaje. En la cultura judía, las primicias eran lo primero de la cosecha, lo primero del rebaño, lo primero del fruto. Se ofrecía a Dios antes de que nadie tocara el resto. Era un acto de reconocimiento. Esto, lo primero, es tuyo, y porque te lo doy, todo el resto está consagrado también. Pablo está diciendo que Cristo es la primicia de la resurrección, es decir, el primero. Si es el primero, no puede haber otro antes que Él. No teológicamente, no simbólicamente, no prácticamente. Y ahí tienes la respuesta a por qué los muertos no salieron el viernes. Si esos cuerpos hubieran salido el viernes, antes que Cristo, Cristo ya no sería el primero, sería uno más. Toda la teología de la resurrección colapsaría. La cruz dejaría de ser la frontera entre dos mundos y pasaría a ser un evento más en una cadena. El domingo cambia todo. El domingo, Cristo resucita. La primicia se ofrece. La deuda queda registrada como cumplida. Y solo entonces, en ese momento exacto, los justos salen de las cuevas. Salen porque ahora pueden. Salen como la cosecha que sigue al primer fruto, como el ejército que entra después de que el general atravesó la frontera primero. Esto que parece un detalle cronológico aburrido, es una de las verdades más impresionantes que enseña la Biblia. Dice que la resurrección de Cristo no fue solo su resurrección, fue la resurrección de todos los que dormían en Él. Cuando Él se levantó, ellos se levantaron también. La cruz no fue una victoria privada, fue una victoria masiva. Y los muertos que caminaron por Jerusalén ese domingo eran la prueba pública. Pero, ¿quiénes eran exactamente? ¿Tenían nombres? ¿Tenían rostros? ¿La gente los reconoció?
Aquí es donde la conversación se vuelve tensa, porque la respuesta no es la que muchos esperan. Mira el versículo 53 con lupa. Dice: y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aparecieron a muchos. No dice aparecieron a algunos. No dice fueron vistos por los discípulos. Dice a muchos. En griego, poious, multitudes, cantidades grandes, gente común, gente del mercado, gente del templo, gente en sus casas, familias enteras. Y aquí entra el segundo twist. Si esos resucitados hubieran sido figuras anónimas, gente que nadie conocía, ¿qué sentido habría tenido que aparecieran a multitudes? La aparición tiene sentido si los testigos podían reconocerlos, si podían señalar y decir: ese era mi padre, esa era mi abuela, la justa, la temerosa de Dios, que murió hace 10 años. Ese hombre era el rabino que me enseñó las Escrituras cuando yo era niño. Es decir, los agioi resucitados eran gente conocida, reconocible, identificable. Eso descarta una teoría que durante siglos algunos teólogos sostuvieron: la idea de que los resucitados eran figuras antiguas como Abraham o Moisés. Si Abraham hubiera caminado por Jerusalén el domingo, nadie lo habría reconocido. Nadie había visto a Abraham. Habían pasado 2000 años. No había retratos. No había memoria viva. La aparición no habría producido el efecto que Mateo describe. Lo más probable, según los exegetas conservadores y la tradición de los padres de la iglesia primitiva, es que los resucitados fueron justos recientes, personas que la comunidad de Jerusalén conocía. Quizá Simeón, el anciano del templo que cargó al niño Jesús en sus brazos 40 días después de su nacimiento. Quizá la profetisa Ana, que también estaba en el templo ese día. Quizá Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Quizá Elizabeth. Quizá José, el padre adoptivo de Jesús, que ya había muerto para esa altura del relato. Quizá tu tatarabuelo, si fue justo y temeroso de Dios. Mateo no da nombres porque los nombres no son el punto. El punto es la categoría. Agioi, consagrados, personas que vivieron y murieron en la fe del Antiguo Testamento, esperando un Mesías que aún no había llegado. Cuando ese Mesías llegó y murió y resucitó, los que durmieron en esa fe se levantaron con él como prueba. Quedan preguntas. Y son brutales, preguntas que algunos predicadores nunca tocan porque no tienen una respuesta limpia. Vamos a tocarlas. Primera pregunta: ¿esos resucitados murieron otra vez? ¿O subieron al cielo con cuerpo, como Enoc y Elías? La Biblia no responde directamente. Mateo cuenta que aparecieron y después, silencio. No hay ninguna mención posterior, ni Hechos los nombra, ni las cartas de Pablo, ni Apocalipsis. Esto dividió a los teólogos por 2000 años. Hay dos posiciones principales. La primera dice que estos resucitados fueron levantados temporalmente, igual que Lázaro, igual que la hija de Jairo, igual que el hijo de la viuda de Naín. Aparecieron como testimonio público, vivieron unos días o unas semanas más, y después murieron de nuevo, esperando la resurrección final junto con todos los demás creyentes. Esta es la posición mayoritaria entre los exegetas modernos, y se apoya en un detalle clave. Mateo no usa el lenguaje de glorificación que Pablo usa en 1 Corintios 15. No habla de cuerpo incorruptible, no habla de cuerpo espiritual, no habla de transformación. Solo habla de cuerpos que se levantan, salen y aparecen. Lenguaje físico, terreno, temporal. La segunda posición dice que no. Estos hombres y mujeres fueron levantados con cuerpo glorificado, igual que Cristo, y subieron al cielo cuando Cristo subió, como un ejército de primicia que acompañó al Rey en su entrada triunfal.
Esta posición se apoya en Efesios capítulo 4, que dice que cuando Cristo subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Algunos interpretan esa frase como una referencia a los justos del Antiguo Testamento que fueron sacados del Seol y elevados al cielo con Cristo en la ascensión. Yo no voy a decirte cuál posición es la correcta, porque la Biblia no lo aclara. Lo que sí te voy a decir es esto: ambas posiciones tienen sentido teológico y ambas apuntan a la misma verdad central. La muerte fue derrotada. La tumba dejó de ser la última palabra. El Antiguo Testamento dejó de ser una promesa pendiente y se convirtió en una promesa cumplida. Segunda pregunta: ¿por qué Marcos, Lucas y Juan no cuentan este episodio? Si fue tan público, si lo vieron multitudes, si caminaron por Jerusalén durante días, ¿por qué solo Mateo lo registra? La respuesta otra vez está en la audiencia. Marcos escribe para romanos. A los romanos no les interesa Daniel ni los agioi del Altísimo. Les interesa el poder y la acción. Marcos cuenta el Evangelio como una crónica militar de un rey conquistador. Los resucitados, en ese marco, no agregan al mensaje. Los romanos no los iban a entender. Lucas escribe para griegos cultos, para una audiencia que valora la historia ordenada, la investigación, la narración elegante. Lucas habla del velo, habla del centurión, habla del terremoto implícitamente, pero no entra en el episodio de los muertos. ¿Por qué? Probablemente porque Lucas, como historiador cuidadoso, decidió incluir solo los testimonios que pudo verificar con testigos directos. Los resucitados aparecieron solo en Jerusalén durante un período breve. Quizá no tuvieron testigos accesibles para Lucas en su investigación décadas después. Juan escribe para una iglesia ya formada décadas después. Su evangelio es teológico, simbólico, profundo. Juan elige los milagros como signos. Para los signos teológicos que Juan quiere comunicar, los muertos resucitados no son centrales. Juan se enfoca en la resurrección de Cristo como el evento que define todo y deja los detalles complementarios fuera. Solo Mateo, escribiendo para judíos, registra el episodio, porque solo los judíos iban a entender la conexión con Daniel, con Hebreos, con la promesa de los justos durmientes despertando con la llegada del Mesías. Para Mateo, esto no es un detalle accesorio, es la prueba final de que Jesús es el Mesías prometido. Por eso lo pone justo después de la muerte y antes del sello del centurión. Piensa un momento en lo que estaba pasando en Jerusalén entre el viernes y el domingo. Esa imagen casi nunca se predica, pero es importante para entender la escena completa. El viernes a la tarde, después del terremoto, los discípulos están dispersos. Pedro está escondido, llorando por haber negado al Maestro. Juan está acompañando a María, la madre de Jesús, en una casa prestada. Las mujeres del séquito están preparando aromas y especias para volver al sepulcro cuando pase el sábado. Y la ciudad de Jerusalén, llena de peregrinos por la Pascua, está intentando volver a la normalidad. Algo en la ciudad está raro. Las cuevas en las laderas están abiertas. Cualquier judío que pasara cerca de un sepulcro familiar esos días para llevar flores o recitar salmos, habría visto la piedra corrida. Habría visto el cuerpo del padre, del abuelo, del hermano, visible a la vista de todos, como si las cuevas hubieran sido abiertas a propósito para que cualquiera notara lo que iba a venir. Imagina la confusión. Algunas familias quizá pensaron que ladrones habían profanado las tumbas. Otras quizá creyeron que era una señal del fin del mundo, igual que el oscurecimiento del cielo del viernes. Otras quizá entraron a las cuevas, tocaron a sus muertos, sintieron el cuerpo todavía tibio y salieron corriendo a contarlo a los rabinos, y los rabinos no sabían qué decir,
porque no había precedente para esto. Lázaro había salido caminando ese mismo año, sí, pero Lázaro fue uno solo. Aquí eran muchos, y los cuerpos no caminaban, estaban ahí, esperando. 3 días enteros de eso, 3 días con la ciudad entera murmurando, 3 días con los sacerdotes intentando explicar lo inexplicable, 3 días con las familias dudando entre si llorar a sus muertos o velar por ellos como si todavía estuvieran vivos. Y el domingo, cuando la noticia del sepulcro vacío de Cristo empezó a correr por los callejones, fue como si una pieza encajara en otra. Las tumbas abiertas, el sepulcro vacío, y de pronto los muertos sentándose, levantándose, saliendo a la luz. La ciudad entera se detuvo, y por primera vez mucha gente entendió que algo nuevo había empezado. Hay algo más, un detalle lingüístico que cambia la lectura del versículo 52. Mateo no dice que los muertos estaban muertos, dice que habían dormido. En griego, kekoimemenon, es un participio del verbo koimao, que significa literalmente estar dormido. Y esta palabra no es casualidad, es la misma palabra que usa Pablo cuando habla de Cristo como primicia de los que durmieron. Es la misma palabra que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento para hablar de creyentes muertos. ¿Por qué la Biblia, por qué Jesús mismo llama dormir a la muerte de los justos? Porque desde la perspectiva de la eternidad, la muerte del creyente no es un fin, es una pausa antes del despertar definitivo. Cuando alguien se duerme, no deja de existir. Solo deja de estar consciente del mundo durante un rato. Y cuando despierta, todo lo que era sigue siendo. Los recuerdos siguen, la identidad sigue, la persona sigue. Es la misma palabra que usa Jesús cuando habla de Lázaro antes de levantarlo. Le dice a sus discípulos que Lázaro duerme y que va a despertarlo. Los discípulos malinterpretan, piensan que Lázaro tomó una siesta. Jesús tiene que aclararles que está muerto, pero la palabra original es la misma. Para Cristo, la muerte de los suyos no es muerte, es sueño. Mateo, al usar la palabra dormido para describir a esos hombres y mujeres antes de que se incorporaran, está haciendo una declaración teológica devastadora. Esos justos del Antiguo Testamento no estaban aniquilados, no habían dejado de existir. Estaban descansando, esperando, conscientes en algún sentido de que la primicia tenía que ofrecerse antes de que ellos pudieran seguir. Y cuando la primicia se ofreció, despertaron, como cualquiera despierta de un sueño, sin trauma, sin transición violenta, solo abriendo los ojos en un mundo donde la cruz ya había hecho su trabajo. Esto cambia la forma en que vas a leer todos los pasajes bíblicos sobre la muerte de los creyentes. Pablo escribe a los tesalonicenses para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza por los que duermen. Juan, en Apocalipsis, ve almas debajo del altar gritando, ¿hasta cuándo? Esos agioi de Mateo 27 son la primera señal pública de que esa espera tiene final. Hay otra cosa más, y es lo que distingue a este evento de todas las resurrecciones anteriores en la Biblia. Piensa en las resurrecciones que vinieron antes de la cruz. Elías levantando al hijo de la viuda de Sarepta, Eliseo levantando al hijo de la Sunamita, el cuerpo que toca los huesos de Eliseo y revive, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro. Todas estas son resurrecciones individuales. Una persona, una vez, en un momento específico, vuelta a la vida por un ruego, un milagro, un acto puntual. Mateo 27:52 rompe ese patrón. Por primera vez en toda la Biblia, la resurrección es masiva, es corporativa, es comunitaria. No un nombre, no una persona, no un caso aislado. Muchos, sin nombre individual. Como si Mateo quisiera mostrar que de ahora en adelante la muerte no se enfrenta de uno en uno, sino en bloque, como un ejército que se levanta cuando suena la trompeta.
Y eso es exactamente lo que Pablo describe en 1 Corintios 15 cuando habla de la resurrección final. Pablo no dice que un creyente acá, otro allá, irá despertando con el tiempo. Dice, todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Todos, juntos, en bloque, igual que los justos de Mateo 27. Es decir, lo que pasó ese domingo en Jerusalén no fue solo una prueba de que la muerte había sido derrotada. Fue una vista previa de cómo va a ocurrir la resurrección final. Una pequeña muestra, un tráiler, un anticipo, y esa muestra está escondida en 2 versículos que la mayoría de los cristianos pasa por alto. Volvamos al pasaje, a los detalles que faltan. Los justos esperaron desde el viernes hasta el domingo dentro de los sepulcros abiertos. Piensa en eso. Cuerpos despertando, conscientes, vivos, dentro de cuevas con la puerta abierta sin moverse. ¿Qué hacían? ¿Sabían lo que pasaba afuera? ¿Esperaban una orden? ¿Un sonido? ¿Una señal? La Biblia no nos lo dice. Pero el patrón es asombroso. Esos 3 días fueron exactamente el mismo lapso que Cristo pasó en el sepulcro. Mientras Él estaba muerto, ellos estaban en pausa. Cuando Él se levantó, ellos se levantaron. Cuando Él salió, ellos salieron. Cuando Él entró a la santa ciudad de la nueva creación, ellos entraron a la santa ciudad de Jerusalén. Es un paralelo perfecto, y no es accidente, es diseño, es teología en escena, es Dios diciéndoles a los judíos del siglo I, a través de Mateo, lo que pasó con Cristo le pasó a los suyos, porque ahora todos los que mueren en Cristo van a vivir como Cristo. Aquí viene la aplicación que duele. Si tu fe está puesta en Él, lo que les pasó a esos justos te va a pasar a ti. Tu cuerpo va a ser sembrado en corrupción, va a ser levantado en incorrupción, va a ser sembrado en debilidad, va a ser levantado en poder. La tumba abierta de los justos en Jerusalén el domingo de Pascua es la promesa de tu propia tumba abierta en el día final. El sello de esa promesa fue puesto en Mateo 27 por una razón. Para que cuando lo leas, 2000 años después, sepas que no es un mito, no es un símbolo, no es una metáfora literaria, es prueba, es evidencia. Es la primera vez en la historia humana que la muerte perdió en público y a gran escala. Si todo esto es así, ¿por qué la Iglesia moderna apenas habla de este pasaje? ¿Por qué no se predica con la fuerza que merece? ¿Por qué pasamos por los versículos 52 y 53 como si fueran una nota a pie de página? Yo creo que es por 2 razones. La primera es comodidad. Es un pasaje incómodo, es difícil de explicar, levanta más preguntas de las que responde. Muchos pastores prefieren no abrir esa puerta porque no saben qué van a encontrar del otro lado. Es más fácil saltarlo, decir "y siguió la historia" y pasar al centurión. Pero al saltarlo, perdemos una de las verdades más impresionantes del Evangelio. La segunda razón es desconocimiento. Muchos predicadores nunca estudiaron el griego de Mateo, nunca conectaron a Gioi con Daniel 7, nunca leyeron Hebreos 11 a la luz de Mateo 27. Y entonces, cuando llegan al pasaje, no tienen las herramientas para abrirlo. Lo cierran rápido para no parecer ignorantes. Pero tú ahora ya sabes, ya entiendes que esos agioi no eran cualquier muerto. Eran los justos del Antiguo Testamento, los que esperaron por siglos, los que durmieron en la fe sin recibir la promesa, los que se levantaron cuando la primicia se ofreció y caminaron por Jerusalén durante días, como prueba pública de que la cruz funcionó. Hay una imagen que me persigue cuando leo este pasaje, una imagen muy concreta, muy específica. Imagina una madre judía que perdió a su hijo hace 5 años, un hijo justo, temeroso de Dios, que murió joven. La madre lo enterró en la tumba familiar. Cada año va al sepulcro a llorarlo.
Cada año pone flores secas, recita salmos, se pregunta por qué Dios se lo llevó tan pronto. Es domingo, es la mañana después de la Pascua. Hay rumores raros en la ciudad. Algo pasó con el rabino de Galilea. Algo pasó con el sepulcro de uno de los miembros del Sanedrín, el tal José de Arimatea. Pero la madre no presta atención a esos rumores. Está caminando hacia el sepulcro de su hijo, como hace cada año. Llega, la piedra está corrida, la cueva está abierta y dentro hay alguien sentado. La madre se acerca, se inclina, mira y ve la cara de su hijo, más viva que nunca, más completa, más entera, como si los años no hubieran pasado, como si la enfermedad nunca hubiera tocado ese cuerpo. El hijo se levanta, la abraza, le habla, le dice cosas que solo ellos dos sabían. Recuerda detalles que ningún impostor podría inventar. Y la madre, llorando, se aferra a ese hijo. Y juntos caminan hacia Jerusalén, para que multitudes lo vean, para que la ciudad entera sepa, porque hay un Mesías que rompió la última cadena, y los justos que dormían ya están despiertos. Esa madre existió, no sabemos su nombre, pero existió, y su historia, multiplicada por decenas, por cientos, fue lo que hizo que Mateo escribiera el versículo 53. Ahora imagina otra escena posible, una entre cientos como esta, una calle de Jerusalén, ese mismo domingo, después del amanecer. Dos comerciantes están abriendo sus puestos en el mercado, llevan toda la mañana hablando de los rumores, que el rabino crucificado el viernes desapareció del sepulcro, que las mujeres que fueron a embalsamarlo encontraron la cueva vacía. Algunos dicen que vieron ángeles, otros dicen que es mentira, que los discípulos robaron el cuerpo, que es un fraude organizado para evitar que la secta del Mesías muriera con su líder. Los dos comerciantes se ríen, no creen nada. Están preparando los bultos de tela, las pesas para la balanza, las medidas de aceite. Y entonces, por la calle, viene caminando un hombre vestido con ropa antigua, ropa común, tela sencilla, pero la cara la conocen. Uno de los comerciantes se queda quieto, empieza a respirar más rápido, le dice al otro, mira ese hombre. El otro mira, y se le cae el plato que tenía en la mano. Es Yossi el carpintero, el padre de aquel mismo comerciante que estaba abriendo el puesto. Murió hace 7 años, de fiebre. Lo enterraron juntos, los dos hijos, en la cueva familiar. Pusieron la piedra. Guardaron los 7 días de luto, como manda la tradición de la Shiva. Recogieron los huesos un año después y los pusieron en el osario. Y nunca más volvieron a ver esa cara. Y ahora ahí está, caminando, sonriendo, levantando la mano para saludar. Multiplica esa escena por 100, por 200, por todas las familias justas y temerosas de Dios que enterraron a alguien en los últimos 50 años en Jerusalén. Multiplica los gritos, los abrazos, las preguntas, la gente cayendo de rodillas en el medio de la calle, los rabinos llamando a otros rabinos para que vengan a ver, los soldados romanos sin saber qué reportar a sus superiores, los sacerdotes del templo encerrados en consejos secretos, intentando entender qué hacer con esto. Esa es la imagen que Mateo cuenta en una sola línea. Aparecieron a muchos, 4 palabras en español, 2 palabras en griego, y atrás de esas palabras hay un evento que cambió la historia de la ciudad para siempre. Volvamos al detalle teológico que es más difícil de digerir, el de la espera entre la muerte y la resurrección. Quiero que te quedes con esta idea, porque casi nadie la enseña así. Esas horas no fueron un accidente, no fueron un margen, no fueron un detalle cronológico, fueron una declaración cósmica. Piensa en la cronología completa. El viernes a la tarde, Cristo muere. El velo se rasga, la tierra tiembla, las cuevas se abren. Pero al mismo tiempo, según la teología cristiana clásica, Cristo desciende.
Desciende a los infiernos, dice el credo apostólico. Desciende a las profundidades, dicen algunas tradiciones. Desciende al lugar donde estaban los justos durmientes esperando, según otras lecturas. Lo que pase exactamente en ese intervalo, en el mundo invisible, es materia de discusión teológica, pero lo que es seguro, según las Escrituras mismas, es que Cristo no estaba inactivo. Su cuerpo descansaba en el sepulcro de José de Arimatea, pero su obra continuaba, y mientras eso pasaba, en el plano visible, las tumbas de los justos estaban abiertas, como si la creación entera estuviera diciendo: el rescate está en proceso, no ha terminado, pero ya empezó. 3 días con la creación dividida en 2 mundos paralelos. Arriba, las cuevas abiertas, los muertos visibles, las familias de Jerusalén murmurando. Abajo, donde sea que esté abajo, el rey muerto haciendo su trabajo invisible. Y al final del tercer día, las 2 realidades se unen. Cristo se levanta, y al mismo tiempo, los suyos despiertan también, como si una sola corriente eléctrica recorriera el cosmos entero. El rey vuelve. Sus súbditos vuelven con él. Esa es la verdadera razón por la que esos hombres y mujeres resucitaron cuando Jesús murió. No porque la muerte de Cristo en sí misma los devolviera a la vida, sino porque la muerte de Cristo abrió el camino y la resurrección de Cristo lo terminó. La cruz fue la llave, la tumba vacía fue la puerta abierta, y los justos del Antiguo Testamento fueron los primeros que cruzaron esa puerta. Después de él. Es la primera procesión triunfal de la historia. El rey adelante, los súbditos atrás. El primero primicia, los demás cosecha, y todos juntos, prueba de que la muerte ya no es la última palabra. Hay algo más que casi nunca se predica, algo que tiene que ver con tú, no con ellos. ¿Te das cuenta de lo que implica este pasaje, leído en serio, para tu propia vida? Si la muerte de Cristo abrió las cuevas de los justos del Antiguo Testamento, si su resurrección los hizo caminar, entonces todo creyente que muere desde aquel domingo está en la misma situación que esos justos estaban antes de la cruz. Está esperando, está durmiendo, está en pausa, hasta que suene la trompeta final y todos se levanten juntos. No estás solo cuando entierras a alguien que amaste, no estás solo cuando tú mismo te enfrentes con la muerte. Hay un patrón, hay un ritmo, hay una compañía enorme de justos que durmieron y que ya tuvieron una pequeña muestra de lo que les espera. Esa muestra fue ese domingo en Jerusalén. Y la promesa que vas a participar de la misma cosecha fue sellada esa madrugada cuando los suyos salieron de las cuevas. La iglesia primitiva entendió esto perfectamente. Por eso, los primeros cristianos no tenían terror a la muerte. La llamaban dormición, descanso, viaje al hogar, no porque fueran ingenuos, sino porque sabían algo que el mundo había olvidado. Sabían que la frontera entre la vida y la muerte ya había sido cruzada. En sentido inverso, sabían que los justos vuelven. Sabían que Mateo 27:52 era una garantía firmada con sangre. Por eso podían cantar cuando los iban a quemar. Por eso podían perdonar cuando los iban a decapitar. Por eso podían decirle hermano al que les estaba clavando los pies a la cruz. No porque fueran masoquistas, sino porque la muerte, para ellos, ya no era el monstruo que era para todos los demás. Era un sueño, un descanso, una pausa antes del despertar, y tú, si tu fe está en Él, eres parte de esa misma familia, esa misma cosecha, ese mismo despertar futuro. Esa madre existió. No sabemos su nombre, pero existió, y su historia, multiplicada por decenas, por cientos, fue lo que hizo que Mateo escribiera el versículo 53 con tanta brevedad. No porque fuera poco importante, sino porque, para sus lectores judíos, no necesitaba ser explicado. El centurión romano, ese mismo viernes, mirando todo lo que pasaba, dijo según Mateo 27:54,
Verdaderamente, este era hijo de Dios. Pero cuando lo dijo, todavía no había visto lo más impresionante. No había visto a los muertos caminar el domingo. No había escuchado a las viudas reconocer a sus maridos perdidos. No había visto a los huérfanos abrazar a sus padres. Si el centurión confesó al ver el terremoto y las primeras señales, ¿cuánto más debió confesar Jerusalén entera cuando los muertos volvieron por las calles? Y sin embargo, la mayoría de Jerusalén no creyó. Vieron los milagros y los tomaron por alucinaciones. Vieron a los resucitados y los explicaron como engaños. Vieron al rabino vivo y dijeron que sus discípulos robaron el cuerpo. La evidencia estaba ahí. La prueba era pública. Los testigos eran muchos. Pero el corazón humano, cuando no quiere creer, no cree ni con los muertos saliendo de las tumbas. Y eso también es un mensaje para ti, para mí, para cualquiera que lee Mateo 27, 2000 años después. La fe no nace de la evidencia. La fe nace de la voluntad de mirar la evidencia y dejar que te transforme. Los justos aparecieron a multitudes, pero solo creyeron los que ya estaban dispuestos a creer. Piensa en el detalle final, el más extraño de todo el episodio. Mateo dice que los muertos vinieron a la santa ciudad, en griego eis tenagian polin, la ciudad santa, y la palabra para ciudad santa lleva la misma raíz que agioi, los consagrados a la consagrada, los agioi a la agía. Es una imagen perfecta. Los justos del Antiguo Testamento entrando, después de siglos de espera, a la ciudad que siempre llevó el nombre de Santa, como peregrinos que finalmente llegan a casa, como soldados que vuelven al hogar después de la victoria, como hijos pródigos que cruzan el portón después de años perdidos. Y por unas horas, por unos días, Jerusalén fue lo que su nombre prometía, una ciudad de justos vivos, una ciudad donde la muerte ya no tenía la última palabra, una ciudad que vio, aunque sea por un momento, lo que va a ser el reino de Dios cuando Cristo vuelva. Hagamos memoria. Si te quedaste hasta acá, vale la pena que te lleves todo claro. Mateo 27, 52 y 53 registra que cuando Jesús murió, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de agioi que dormían se incorporaron. Pero esos justos no salieron de las cuevas hasta el domingo. 3 días después de la resurrección de Cristo. La razón por la que esperaron es teológica. Cristo es la primicia, el primero. Si esos justos hubieran salido antes, habrían robado ese título. La ofrenda de la primicia tenía que cumplirse antes de que la cosecha siguiera. Esos resucitados no eran cualquier muerto. La palabra griega hagioi indica que eran los justos del Antiguo Testamento, los apartados para Dios, los que durmieron en la fe esperando al Mesías. Probablemente justos recientes, conocidos por la comunidad de Jerusalén, no figuras antiguas como Abraham o Moisés, porque el versículo dice que aparecieron a multitudes, y la aparición solo tiene sentido si los testigos podían reconocerlos. Mateo es el único evangelista que registra esto porque escribe para judíos, y solo los judíos podían entender la conexión con Daniel 7, con Hebreos 11, con la promesa de los justos durmientes despertando con la llegada del Mesías. La pregunta de si esos resucitados murieron de nuevo o subieron al cielo con Cristo está abierta. Las dos posiciones tienen apoyo bíblico. Ambas apuntan a la misma verdad. La muerte fue derrotada el domingo de Pascua, y los justos del Antiguo Testamento fueron las primeras pruebas públicas de esa derrota. Y la implicación final, la que te tiene que quedar en el cuerpo, es esta. Lo que les pasó a ellos, te puede pasar a ti. Si tu fe está en Cristo, eres parte de la misma cosecha. Eres parte de los justos que esperan el día final. Tu tumba, cuando llegue, no va a ser la última palabra. Va a ser una pausa, como la de ellos.
Y ahora una pregunta para que te lleves a casa. Una pregunta que no te voy a responder yo. Una pregunta para que te quedes pensando. Si Mateo escribió el versículo 53 porque conocía testigos que vieron a los justos caminar, y si esos testigos contaron sus historias durante décadas en la iglesia primitiva, ¿cuántas familias de Jerusalén llegaron a la fe cristiana porque vieron a sus muertos volver? ¿Cuántos pasaron de fariseos a discípulos porque su madre, su padre, su hijo, alguien que ellos enterraron y lloraron, apareció vivo en la calle? La iglesia primitiva creció en Jerusalén con una velocidad que cuesta explicar solo con la predicación. En pocas semanas después de la Pascua, miles de personas se convirtieron en esa misma ciudad, en esas mismas calles, donde semanas antes los muertos habían caminado por las calles. Quizá, solo quizá, una parte de esa explosión se debe a que muchas familias de Jerusalén, antes de escuchar a Pedro predicar, ya habían visto a sus seres queridos vivos otra vez. Cuando Pedro habló de un Mesías que rompió la muerte, esos testigos pensaron: lo vi a mi padre, vi a mi hija, vi a mi maestro. Si él pudo levantarlos, es quien dice ser. La historia de los muertos resucitados quizá no fue solo una nota al pie, quizá fue la chispa que prendió la iglesia. Y eso es lo que Mateo 27 escondía a la vista de todos. Una chispa. Si llegaste hasta acá, te agradezco. De verdad, quedarse con un video de 45 minutos en los tiempos que vivimos es algo que ya no hace cualquiera. Y lo valoro. Si esto te aportó algo, si te abrió una puerta de la Biblia que no habías cruzado antes, si te dio ganas de leer Mateo 27 con otros ojos esta noche, deja el like. No es por mí, es para que más gente pueda llegar a este contenido. Si eres parte de la familia de este canal, ya sabes cómo es. El algoritmo nos premia cuando ustedes se involucran. Y si todavía no te suscribiste, mira un par de videos más antes de hacerlo. Si lo que ves vale, suscríbete con calma. Si no, no pasa nada. La pregunta que te dejo abierta es esta. Si los justos salieron de las tumbas el domingo de Pascua, ¿qué tumbas tuyas siguen abiertas, esperando que tú también te levantes? Piénsalo, y nos vemos en el próximo.